No sé, muchísimo tiempo. que luego ya llevan 2 meses, sí, 3, 4 y no le quitan el lactobacil, así es. Este es otro estudio, este es otro metaanálisis que hace el mismo autor del anterior, o sea, es el mismo, pero él específicamente en este metaanálisis busca Lactobacillus reuteri para tratar cólico infantil y hace un metaanálisis. Este lo acaban de sacar el año pasado. Entonces, en este metaanálisis, él hace el estudio, la compilación de pacientes, 345 pacientes alimentados con leche humana o con fórmula, o sea, había pacientes que eran mixtos, pacientes solamente con leche humana, y él busca también el efecto que hay en las crisis de llanto, ¿no? Entonces lo midió como llantos minuto por día, y sacan las medianas y también se ve un efecto muy significativo. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos como desde el día 7, o sea, hay una reducción muy importante, bueno, no es tan importante, en realidad no es tan significativa, pero sí se va como a la mitad de las crisis de llanto, es decir, aunque le estén dando las gotitas de los lactobacilos, de todos modos va a seguir con crisis de llanto. Entonces hay que decirle a la familia, va a seguir con crisis de llanto, va a reducir, va a ir bajando de poco en poco, pero no se le van a quitar, ¿no? Es algo que también es muy importante ahí definirlo, porque sí es estadísticamente significativo, pero también no se le quitaron totalmente las crisis de llanto a los pacientes, no las quitan. Entonces aquí vemos como en el metaanálisis el grupo tratado con lactobacilos pues sí tiene una reducción más significativa en cuanto a las crisis de llanto que los pacientes tenían, y se observa lo mismo en función de tiempo, en minutos, y se observa también en días. Siguiente. Y ahí regresamos al anterior. Y aquí algo que a mí me pareció muy importante, el número necesario a tratar, ¿no? Que es cuántos pacientes yo tengo que tratar para obtener el beneficio. Y el número necesario a tratar es de 2.6 para el día 21. Y en el grupo que está alimentado con seno materno, a los 7 días el número necesario a tratar fue cercano a 4, y después baja a la mitad, como 3.2, y después se queda en 2.6 para el día 21. Es decir, a lo largo de 2 semanas tiene un impacto bueno. Y en el grupo que es alimentado con fórmula, ahí curiosamente permanece un poquito más arriba, el número necesario a tratar es más alto, queda en 6 pacientes para tratamiento. Bueno, aquí vemos como en este mismo estudio, en el mismo metaanálisis, el autor cataloga los subgrupos, y entonces ve pacientes que son solamente alimentados con leche humana y los compara con los pacientes que están alimentados con la fórmula. Y observamos lo mismo a los 7 días, a los 14 días y a los 21 días. Y cuando vemos a los pacientes que son tratados con fórmula, el efecto no se observa. Esto es porque en apariencia el número de pacientes son pocos, ¿no? O sea, nada más vemos que son 37 pacientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que hace falta todavía más estudios como para ver si al niño que está alimentado con fórmula podría tener impacto el suplementarlo con lactobacillus reuteri, sobre todo las fórmulas que no llevan lactobacilos. Porque las fórmulas que sí llevan, lactobacilos tampoco tienen impacto en el tratamiento del cólico, ¿no? Se observa un impacto mínimo, que es algo muy interesante de este estudio. El mismo efecto se observa cuando está el grupo completo, pero cuando lo desglosan, el grupo que está alimentado con fórmula y le tratan con lactobacilos, ese grupo no mejora. Y el grupo solamente que se observa un efecto estadísticamente significativo son los que son alimentados con leche humana. Entonces, en este metaanálisis del año pasado, se reproduce el mismo efecto del metaanálisis que se hizo en el 2013, y entonces la conclusión de estos autores es que, bueno, sí nos ayuda el lactobacillus reuteri para tratar exclusivamente a los niños que son alimentados con leche materna, ¿no? Siguiente. Reduce las crisis de llanto a los 7, a los 14, a los 21 días, con número necesario a tratar de 2, que es muy bueno, o sea, de 2 niños que le den, uno le va a funcionar, uno no. Y su utilidad en niños alimentados con fórmula requiere de más estudios para definirse. Un estudio pues es muy poquito, ¿no? A lo mejor por eso, aunque la tendencia fue a que mejorara el niño, que redujera las crisis de llanto, el poder estadístico pues no es suficiente como para decir, ¿saben qué? El niño que tenga fórmula hay que estarle dando lactobacilos. Siguiente. Ahora, en cuanto a los probióticos y la enterocolitis, bueno, la enterocolitis es una enfermedad que a todos tenemos miedo, terror, en todos los centros de la bebés, yo creo que les tenemos miedo y terror a la enterocolitis.
Es la enfermedad gastrointestinal más común, una de las causas de muerte que es más frecuente en los niños extremadamente prematuros. Sobre todo es inversamente proporcional a la edad, entre más pequeño pues más riesgo, y es multifactorial, o sea, son muchos factores de riesgo lo que lo pueden condicionar, ¿no? La ruptura prematura, la sepsis, hipotensión, el uso de la ventilación mecánica y otra serie de factores. Pero algunos factores de riesgo que pueden ser modificables sería la alimentación con fórmula, el uso de antiácidos y el uso de prolongado de antibióticos de manera empírica, ¿no? Porque a veces el niño nace prematuro y lo primero que le metemos es antibiótico. Que dicen, ay, se me hace que nació prematuro porque no tenía datos de corio, pero le metemos el antibiótico porque está prematuro. Y se lo dejamos profiláctico. Y luego no damos seguimiento de cuánto tiempo. Y ya sabemos, bueno, del efecto que esto puede dar en el niño, generando disbiosis intestinal, lo que estábamos platicando, ¿no? Y si a eso le aunamos todavía que el niño, todas las funciones digestivas son inmaduras y que toda esta señalización que tiene que hacer con sus bacterias comensales no se va a llevar a cabo, pues todavía es otro impacto mayor, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cuál sería el papel de los probióticos en la enterocolitis? Hay que definir varias cosas. Primero, ¿cuál es el papel del microbioma en la enterocolitis? Entonces, este sistema inmaduro que decíamos y que está en constante interacción con ligandinas bacterianas, sobre todo lipopolisacáridos, que sabemos que son los que pueden generar muchas infecciones bacterianas, y algunas otras proteínas, bueno, hace que en la enterocolitis haya activación de los receptores TLR4. Decíamos hace rato que, bueno, estos receptores se pueden ver modulados por los probióticos. Entonces, como ya sabemos que los probióticos pueden tener influencia en la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, entonces se cree que eso es lo que podría ayudarnos a decidir a usar probióticos para tratar, bueno, para prevenir que los niños prematuros desarrollen enterocolitis. ¿Siguiente? Por fortuna, bueno, en enterocolitis se han hecho muchísimos estudios. Ahí sí hay N cantidad de estudios y ahorita los vamos a tratar de desglosar un poquitito. Esos son los metaanálisis que se han reportado. O sea, hay 4 metaanálisis respecto de cómo se debe de usar los lactobacilos para tratamiento, para prevención de enterocolitis. Y ahí vemos, algunos son estudios de corte, son estudios observacionales, la cantidad de pacientes que son bastantes, 10.500, 8.500, 7.345, 7.325. Y podemos ver cómo en esos estudios observacionales que le suministraban lactobacilos a los niños desde el nacimiento, podemos ver un efecto estadísticamente significativo en su prevención. Siguiente. Entonces, estos son metaanálisis con el efecto en la mortalidad. Son los mismos, pero curiosamente, bueno, también se ve que los niños que se sometían a tratamiento con lactobacilos eran los niños, comparando los dos grupos, que fallecían menos. Entonces parece ser que tiene un efecto directo en la mortalidad también, ¿no? Obviamente, porque lo que ellos evaluaban eran los estadios graves de enterocolitis, el estadio 2 y el estadio 3, de acuerdo a los criterios de Bell. No evaluaban, obviamente, los estados de sospecha, solamente estadios que eran 2 y 3 confirmados, ¿no? Tiene que ser enterocolitis confirmada. Siguiente. Y al mismo tiempo ellos observaron que, bueno, que estos pacientes, estas cortes de pacientes que recibieron de diferentes tipos de lactobacilos, ahorita los vamos a ver cómo los desglosaron ellos, bueno, tenían un efecto también en la aparición de sepsis de origen tardío. Entonces, la mayoría de ellos, los que suplementaban con probióticos, no desarrollaban sepsis. Aquí hay mucha controversia porque, sobre todo los grupos americanos, ellos ya son muy cerrados. Entonces, más bien los gringos, ¿no? Porque son los que son muy cerrados. Entonces, ellos decían que algunos de los probióticos que se han utilizado, los esquemas europeos para tratar a los niños, habían desarrollado sepsis o reportes de casos relacionados a sepsis, ¿no? Eran tres reportes de casos que se relacionaban a sepsis. Entonces, ellos consideran que, bueno, que esto hace que no se deban utilizar ese tipo de lactobacilos. Por eso es que no los utilizan los americanos. Pasamos a la siguiente. Este esquema, aunque no se le entiende nada, bueno, aquí va desglosado desde el primer estudio que se hizo, el primer ensayo clínico controlado para tratamiento de pacientes con lactobacilos, y en función de tiempo. Entonces, aquí lo que llama la atención, bueno, es que en todos los estudios que se han desarrollado, todos los ensayos clínicos, pues nos arrojan un efecto protector para el uso de probióticos en el recién nacido y la ocurrencia de lo que es la enterocolitis.
Y solamente este estudio, el último que fue reportado en el 2016 y que es un estudio, un ensayo clínico controlado y que fue de 1.315 pacientes, es el estudio más grande que hay, ustedes lo van a encontrar cuando hagan búsquedas relacionadas a esto, es el estudio más grande que hay en cuanto a número de pacientes. Y ellos, ¿no? Ellos compararon a Bifidobacterium breve contra placebo y no observaron beneficio de la suplementación con lactobacilos respecto del grupo control, es decir, ocurrió por igual la enterocolitis. Pero cuando se mete este estudio al metaanálisis, en realidad lo único que hace es mover un poquitito de 0 a 11% lo que es la heterogenicidad. Entonces aún así queda con un poder estadísticamente fuerte para decir que los probióticos sí funcionan. A pesar de que ese estudio, que es muy grande, dice que no. Ahorita hay como 3 estudios que son multicéntricos, que son muy grandes, que son de varios países y que se están llevando a cabo porque a pesar de que son muchísimos pacientes los que están metidos en los estudios, todavía no se puede emitir así un juicio al 100% concreto y decir que los lactobacilos en un momento no van a dejar de usarse, ¿no? De hecho, algunos de las gentes de los más expertos en lactobacilos en bebé, ellos dicen que es como la edad de oro, lo quieren casi comparar como el uso del surfactante, ¿no? Por estos efectos que ya vimos que puede tener en mortalidad, que puede tener en la aparición de sepsis de origen tardío y la prevención para la enterocolitis. Entonces, aún con el incremento de la heterogenicidad, ahí vemos el OR que queda de 0.47 a 0.53, el OR acumulado, o sea, tiene el efecto protector, a pesar de ese estudio, porque se lo van a encontrar, y ese estudio dice, no sirve lactobacilos contra no lactobacilos. Siguiente. Entonces, los ensayos clínicos que reportaron una reducción significativa de la enterocolitis, aquí los podemos resumir, aquí vemos las preparaciones de lo que ellos usaron, y las marcas de lo que ellos usaron. Entonces, que es el Infloran, es donde se dan cuenta cuando vemos el número de pacientes. Bueno, aquí no aparece el número de pacientes, pero es el que tiene mayor impacto, el Infloran, pero lo usan los alemanes, es un preparado que ellos hicieron, que usan los alemanes, que lleva Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium infantis. Entonces, estos dos se supone que son los que tienen el mejor efecto, o hasta el momento los más estudiados, para decir que previenen la enterocolitis. Pero son varios, se dan cuenta, las preparaciones llevan de todo. O sea, y como las preparaciones llevan de todo, todavía no se puede emitir un juicio muy concreto entre cuál es el mejor. Ahora la pregunta es, bueno, de todos ellos, ¿cuál es el que sí tengo que usar? De aquí, pasamos, siguiente. En estos estudios, el esquema anterior era de ensayos clínicos controlados. Estos son estudios observacionales, donde hicieron cortes de pacientes y los siguieron en función de tiempo. Todos ellos menores de 1.500 gramos, hay algunos niños menores de 1.000 gramos. Y vean aquí, por ejemplo, aquí aparece en este estudio de Hunter, que lo publicó en el 2012, y él trabaja con Lactobacillus reuteri, y encuentra un efecto estadísticamente significativo. Después de él, hay 2 estudios mucho más pequeños, que dicen que el Lactobacillus reuteri no funcionó para prevención de enterocolitis. Entonces, como que aquí hay tela de juicio entre si no, si funcionaría o si no funcionaría. Y como no tenemos las otras presentaciones en México, lo ideal sería tratar de desarrollar estudios donde usemos Lactobacillus reuteri para prevención de enterocolitis y ver cómo nos va con el Lactobacillus reuteri, ¿no? Porque sí, hay estudios que apoyan que puede tener un efecto significativo. Y que es el Flora Baby, que lo desarrollaron también en Canadá, también tuvo, pero se dan cuenta, llevan lo mismo, nada más que Bifidobacterium longus, se asoció a un caso de sepsis que estaba asociado al consumo de probióticos. Entonces eso pues como que le resta un poco, ¿no? Y en su inicio, los mismos alemanes metían Bifidobacterium longus en vez de Bifidobacterium infantis. Después lo cambiaron y hasta el momento ellos no han reportado ningún efecto adverso relacionado con Bifidobacterium infantis. Siguiente. Aquí vemos la compilación tanto de ensayos clínicos como de los estudios observacionales. Entonces vemos el efecto en enterocolitis, en mortalidad y en sepsis. Y cuando se hace el desglose de todo esto, vemos cómo tanto para enterocolitis como para mortalidad y como para sepsis tiene un impacto estadísticamente significativo, es decir, favorece al grupo que está tratado. Aquí vemos otra vez, como para ver el número de estudios de corte que se han hecho,
Y vean, este que es el Infloran, que es el que les decía, el número que tenemos entre paréntesis es el número de pacientes que ellos han estado tratando, son 7.038 pacientes. De cerca de 11.000 pacientes que ellos han llevado en estas cortes y en estos estudios, hablamos de 7.038 que son tratados con el Infloran, pero este no lo tenemos nosotros en México, es decir, no podemos meterle cualquier lactobacillus, tendrían que ser estas especies para que nosotros pudiéramos desarrollar una especie semejante para poder tratar a los niños aquí, ¿no? Y nada más. Bueno, pasamos al siguiente. Entonces, conclusiones de estos metaanálisis para enterocolitis: Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium bifidus parecen ser los más efectivos en la reducción de la enterocolitis. Se requieren estudios para ver su seguimiento a largo plazo de estos pacientes, cómo les va, aunque hay dos estudios donde ellos observaron a los 2 y a los 5 años, con medición con la escala de Baylis, cómo les iba a esos pacientes, y no observaron ningún cambio en cuanto al coeficiente intelectual de esos pacientes. Pero hace falta todavía esas cortes, pues ver cómo les va más adelante. Y parece haber un efecto en la reducción de sepsis tardía del recién nacido y de la mortalidad, aunque todavía no podemos decir que este efecto sea definitivo. Hay dos estudios muy grandes ahorita, como las preparaciones, y decíamos hace rato, no están bien reguladas todavía. De hecho, hubo un estudio donde trataron de encontrar si lo que decían las presentaciones de lactobacilos correspondía al contenido, y analizaron 16 tipos de lactobacilos, y cuando ellos buscan si reunían lo que decían en sus ingredientes, el resultado es que solamente uno de ellos fue el que reunía todas las características. ¿Qué quiere decir? Pues todavía falta una regulación muy específica, sobre todo de la Federal Drug Association, para que nos diga la FDA si esto se puede usar como un medicamento para prevenir lo que es la enterocolitis, ¿no? Y se requiere, bueno, estos controles para que podamos emitir un juicio más efectivo. Los dos estudios que están ahorita pendientes, que se supone, yo creo que van a salir como unos 2 años o 3 años, pareciera que podrían ser definitivos en cuanto a cuál sería el mejor lactobacilo para darle a los pacientes para la prevención de la enterocolitis. Y este es un estudio reciente, es un estudio de corte, donde siguieron 6.229 pacientes de menores de 33 semanas de gestación, y ellos asociaron el Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium infantis con el incremento de crecimiento en niños menores de 1.500 gramos. Entonces, la realidad es que, bueno, este es un estudio de corte, aunque el efecto parece que es benéfico y que es bueno, pues todavía no podemos emitir juicios al respecto, ¿no? Esa es como la base para ver si realmente puede haber un impacto en los niños menores de 1.500 gramos en cuanto a crecimiento, y lo vamos a saber más adelante, ¿no? Pero son estudios que apenas se van a tener que desarrollar. Siguiente. Entonces, en conclusión, el uso de lactobacilos en las fórmulas derivadas de leche de vaca solo ha demostrado efecto ligero en la reducción de diarrea, es decir, como va como un suplemento alimenticio, pues va en la leche, ¿no? Pero de eso a que, porque lleva lactobacilos de leche, digamos que le va a reducir el cólico, no tiene ningún impacto. Lactobacillus reuteri es útil en el tratamiento de cólico infantil a los 7, 14 y 21 días, con una reducción significativa de las crisis de llanto, pero solamente en las madres que son alimentadas con leche materna. Todos los demás no lo tenemos que usar. Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium bifidum parecen ser los más estudiados en la prevención de enterocolitis y los que tienen más efecto, y aunque parece que el Lactobacillus reuteri podría tener un efecto importante, no hay estudios suficientes para decir que lo podemos utilizar para prevención de enterocolitis. Habría que desarrollarlos. Y parece haber un efecto en la reducción de mortalidad y sepsis tardía del recién nacido, de los mismos lactobacilos, ¿no? Que también, para definirlo, va a faltar todavía unos 3-4 estudios más para poder emitir estos juicios. Y el siguiente, el uso de lactobacilos en fórmulas derivadas de leche pues no va a tener efecto en la prevención de cólico. Lactobacillus reuteri podría ser útil en niños alimentados con fórmula. Para ello se requiere más estudios para confirmarlo, pero hasta el momento no tenemos que estarlo utilizando, y podría haber un efecto en mejorar el crecimiento de pacientes prematuros extremos, pero se requiere de más ensayos clínicos controlados para que podamos decir que esto se puede utilizar. ¿Sale? Bueno, no sé si hay alguna duda o pregunta. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? ¿No estás usando ahorita alguno? ¿Sí? ¿Qué dosis?
No, lo único que estamos usando ahorita sería el lactobacillus reuteri, pero yo lo uso solamente para el manejo del cólico, en las mamás que están alimentadas con leche materna. Entonces, no lo uso porque tendríamos que diseñarlo como un estudio para poder remitirlo como tratamiento, ¿no? Todavía no tenemos esa fase, pero yo creo que se va a definir. Es muy probable que en unos 2 años se pueda decir, de hecho le llaman la edad de oro de los lactobacilos, ¿no? Los neonatólogos ahorita. Entonces yo pienso que en unos 2 años podríamos emitir un juicio en concreto de cuál sería, y posiblemente salga una presentación que se pueda usar de manera universal, ¿no? Pero no la hay ahorita. O sea, ahorita cualquiera que tengan no lo podemos usar con este fin todavía. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? ¿No? Pues le damos las gracias, doctor, de verdad que excelente ponencia. Le damos un aplauso, por favor, también al doctor. Que disfrute la cena. Muchas gracias por su asistencia.